Buenas tardes, que Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Dios les bendiga. Shalom. Gracias por estar aquí a esta su clase ya número 3 de Restaurando el Diseño Profético. Disculpen por favor mi voz, mi garganta, con estos cambios de temperatura por acá en mi región. Ando un poco afectada de la garganta, de un poco de gripa y eso. Pero bueno, aquí estamos ya con muchísimo gusto dando esta enseñanza, repito, de restaurando el diseño profético. ¿Cómo se encuentran esta tarde, mis hermanas? ¿Cómo están? Si gustan saludar, ¿cómo se encuentran? Dios las bendiga. Un gusto tenerlas por acá, tenerlos por acá. ¿Sí me escuchan por ahí? Tenía yo un problema con el audio, por favor confirmen si ya me escuchan. Amén, hermana, diga, sí, sí se escucha. Ok, hermana, gracias, Dios le bendiga. ¿Cómo está esta tarde, hermana Leslie? Bien, bien, hermana, gracias a Dios. Me da mucho gusto, mi hermanita. Hermana Telma, ¿cómo estamos por allá? ¿Anda en Hermana, Dios te Guatemala? bendiga. ¿Qué manda? ¿Anda en Guatemala ya o todavía no regresa, mi hermana? No, aquí estoy en Nueva York y se escucha bien claro. Yo la estoy escuchando re bien. Todavía no me regreso. Ok, mi hermana. Que Dios la Sí, guarde, aquí guarde estoy. su entrada, su salida, mi hermanita. Amén, hermanita. Primero Dios, y sí la escucho bien. O yo me alegro de verla y que siga mejor. Aquí estamos presentes. Sí, mi preciosa hermana, le mando un abrazo hasta Guatemala, Dios me la Amén. bendiga. Y tenemos una plática pendiente, ¿eh? Sí, la tenemos pendiente. Yo le escribo, y entonces así platicamos, hermanita. Dios la bendiga por tomarse el tiempo, ¿yo? Sí, mi hermana, no hemos coincidido, usted o yo, pero bueno, esperemos, Dios mediante, sea ya muy pronto, mi hermana, ahí con esa platiquita pendiente, Dios por delante. Amén, hermana. Yo espero. Dios la bendiga. Amén, mi hermanita linda, Dios la bendiga. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hermano Rojo y familia Ruiz, Dios les bendiga, sean bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos por allá? Como que quiso hablar, pero no se le escuchó, hermano. Bienvenido también a nuestro hermano Felipe. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos por allá? Creo que también está hablando, pero creo que no abrió su micro, hermano. Quizás sea algún problema con los auriculares, hermano. Pronto, algo así. No, veo que mueve la boca, pero no le escucho, hermano. Quizá los auriculares, insisto, de pronto sea Sí, eso. sí, eso es. Es que está lloviendo muy fuerte y no se escucha. Tuve que poner los auriculares. Así que bendiciones a todos. Dios me lo bendiga mucho, hermano. Gracias, gracias por hacer el Amén. esfuerzo, pese al problema con el internet y todo ese asunto. Esperemos y no se vaya la señal. Hermanita Cristina, estamos aquí dando la bienvenida a todos. ¿Cómo está? Buena tarde. Dios le bendiga, hermana. Amén, amén. Gracias por la bienvenida. Un placer para mí estar en esta maravillosa clase. Me da mucho gusto, de verdad, que se haya integrado. La hermana Cristina Pérez fue alumna de su servidora en toda la maestría de Psicología y Consejería Cristiana. Me estuvo aguantando, ¿qué sería? Cerca de 2 años, no sé si me equivoco. Y ahora la tenemos por acá, se integra en esta clase número 3 acá con nosotros. Qué gusto, mi hermanita. No la estábamos aguantando, maestra. Un placer para mí tenerla como maestra, como psicóloga, como amiga.
Mi hermana linda, la quiero mucho, hermana. Dios la bendiga. Un abrazote hasta allá. De verdad, mi hermosa. Bueno, pues vamos a empezar. Ya dimos la bienvenida aquí a todos. De verdad, les tengo mucho cariño, mucho amor en el amor de Cristo, a todos, a todas. Todos son personas muy especiales. Primeramente para el Señor y después para mí, ¿verdad? Y para la universidad, claro que sí, porque muchos recién se integran, muchos otros han estado ya en varios diplomados, en maestrías, en muchas enseñanzas y nos da mucho gusto volverles a ver, en verdad. Gloria al Señor, doy gracias a Dios por su vida, hermanos y hermanas. ¿Y qué les parece si iniciamos esta clase con una oración, dando gracias a Dios? Para los que me conocen, saben que no empezamos una clase sin orar. No empezamos porque no es en mis fuerzas, amén. Es con la sabiduría y con la guía del Espíritu Santo. Te doy gracias, bendito Padre, porque nos permite, Señor, estar aquí en una clase más, Padre. Te ruego que me des la sabiduría para poder impartir esta enseñanza, Señor, como tú quieres, Padre amado. Son temas totalmente bíblicos, Señor, son temas de tu palabra y conlleva esto muchísima responsabilidad, Padre. Por eso te pido que en esta hora me guíes, que tu Santo Espíritu me guíe, Señor. Y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de las familias, Señor, aquí representadas. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, Padre amado. Bendigo la vida de mi hermanita Telma, bendigo la vida de mi hermanita Leslie, la vida de mi hermano Andrés, la vida de la familia Ruiz, la vida del hermano Felipe y de mi hermana Cristina. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, la obra de sus manos, Señor, sus pensamientos, sus acciones, su entrada, su salida, todo lo que ellos toquen, declaro que es bendito en tu nombre y para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, antes de dar inicio de lleno con esta clase, le comento a mi hermana Cristina en particular, estaré enviándola, bueno, creo que la clase 1 ya se la compartí, el resumen, pero le voy a compartir la clase 1 y la 2 para cuando usted tenga chancita, oportunidad, usted la vea, mi hermana. Porque llevan como una secuencia, pero de todas formas, pues usted es conocedora de la palabra, gloria al Señor, entonces no se le va a dificultar así integrarse en esta clase. De todas formas, se la comparto y los PDF también. Ya va entonces. Bueno, ya vieron los subtemas del tema. ¿Qué vamos a ver? La unción y el profeta y la clave para lo profético como segundo subtema. Gloria a Dios. Están muy interesantes, mis hermanos. Les pido en el amor de Cristo poner toda la mayor atención en la medida de lo posible. Sé que algunos están en sus trabajos, algunos sí están en sus casitas, algunos tienen problemas de internet, pero Dios nos ayude, Dios por delante, para que podamos centrarnos 100% en esta enseñanza, ¿sí? Bueno. La semana pasada hablábamos del manto profético. ¿Se acuerdan? Nada más levanten su manita quien se acuerda. En cámara o en lo que quieran o en, ¿cómo se llama? En digital. Okay. El hermano Felipe, la hermana Leslie, el hermano Andrés, ¿se acuerda, hermano? Si puede levantar su mano, si recuerda. No sé si nos escuche y de pronto el hermano Andrés, sí, dice que sí, gloria a Dios. Familia Ruiz, andan por ahí, pastores, pastora y pastor Ruiz. Amén, amén, bendiciones, shalom. Bendiciones, mi hermano. Por ahí anda también su amada esposa, me la saluda, por favor. Muchas gracias, bendiciones, gracias. Dios bendiga, familia de Dios. Bueno, y la hermanita Telma no estuvo en la clase en vivo por asuntos, ¿verdad? Ahí personales. Pero, hermanita, ¿usted vio la clase pasada? Bueno, en lo que la hermana Telma nos contesta, es importante para mí, les pregunto esto, ¿por qué?
porque es una secuencia, insisto. Hablábamos del manto profético, ¿sí? Vuelvo y repito. Y yo les decía en la clase pasada que el manto y la unción, ¿qué? No es lo mismo. No es lo mismo. Ya hablamos incluso de las vestiduras espirituales, de esa llamada ropa o vestiduras espirituales, como le quieran llamar. E insisto, les decía de la unción, les nombraba la unción, pero les dije en 2, 3 veces que no es lo mismo, ¿verdad? El manto y la unción. Entonces, siguiendo a eso, hablamos ya del manto, entonces ahora vamos a hablar de la unción. Y aquí se me congeló mi pantalla. Espérenme poquitito. Ok, ya. Bueno, aquí está. No es lo mismo el manto y la unción, vuelvo a hacer hincapié. Se puede tener el manto, pero sin la unción, ¿sí? Vamos a recordar esta cita en primer libro de Samuel. No es primera de Samuel. ¿Por qué? Cuando decimos primera es como decir que es una carta y no es una carta, es un libro, amados y amadas del Señor. Sí, como pequeña enseñanza, aunque no es una clase 100% teológica, ¿verdad? Pero muchos dicen primera de Samuel, no, es primero de Samuel 16:14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Entonces, aquí que vemos que Saúl seguía conservando el manto, pero no la unción. El espíritu de Dios, ¿sí? De Jehová, se había apartado de él, ¿sí? Inclusive les había dado también ahí el ejemplo, recordando que David lo tenía ahí en sus manos para cuello, como decimos por acá, ¿sí? Palabras coloquiales. ¿Y qué hizo David? Parafraseando, sí, en palabras rápidas, para seguir avanzando, él dijo, no lo toco, ¿verdad? No lo mató, no le hizo nada. ¿Por qué? Porque David respetaba el manto que había sobre Saúl, ¿sí? Hago hincapié, ya no tenía el espíritu de Jehová, ya no tenía la unción, pero tenía el manto. Respetaba el manto que el Señor había puesto sobre él. Y esto, hermanos, es paréntesis antes de continuar, es bien delicado que nosotros respetemos los mantos, ¿sí? No solo el manto profético, cualquier manto, ¿sí? El manto que el Señor le haya puesto a una persona como pastor, como evangelista, como profeta, como salmista, lo que sea, tenemos que respetar los mantos, ¿sí? Muchas de las ocasiones en las congregaciones escuchamos comentarios, ¿verdad? Malos comentarios de la gente que dice, bueno, pero este pastor ya no tiene el Espíritu de Dios, este pastor ya cayó en pecado, es un ejemplo, ¿verdad? Uno de muchos ejemplos que pudiera dar. Ejemplo, cayó en adulterio, qué sé yo. Y critican y no honran. ¿Pero qué creen? Haya sido lo que haya sido, bueno, el Señor tendrá un trato para con su persona, pero nosotros debemos seguir respetando el manto. Aún así. ¿Y qué debemos hacer? ¿Juzgar? No, orar. Orar por ese pastor, por esa persona, ¿sí? Estoy citando ejemplos. Sí, vuelvo a recalcar el ejemplo de David. David pudo haberle hecho ahí daño ya y no lo hizo. Es bien serio esas cosas, mis hermanos, es bien serio, ¿sí? Que nosotros no honremos a personas que Dios les ha dado un manto, ¿sí? Es bien serio, insisto. Bueno, hoy en día vemos algunas personas incluso operando en los dones o en los cargos o en el ministerio, como le quiera llamar, pero sin unción. Sí vemos. Sí vemos. Tristemente, malamente. Sí, tristemente, pero sí vemos personas, sí, ejerciendo un ministerio, un cargo, aún con el don, aún con el manto, pero sin unción. ¿Es correcto? No, no es correcto. Nosotros tenemos que buscar
El manto y la unción. Si ya tenemos el manto, bueno, la unción. ¿Sí? Es lo correcto delante de los ojos de Dios. Vamos a ver aquí, para poder sustentar mejor esto que les estoy diciendo. Hacedores de maldad, profetizando, haciendo milagros, entre otros. Lo leemos en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Cómo que estas personas estaban hasta profetizando y el Señor no los conoció? No los desconoció, dijo, no. Ustedes son malos, yo los desconozco, estoy parafraseando. Y ellos estaban echando fuera demonios, estaban profetizando, estaban haciendo milagros, son de milagros. ¿Cómo? ¿Por qué? Ejemplo, en el caso de la profecía, lo que les decía, tenían el don. Por eso dice, no profetizamos en tu nombre, tenían el don profético, tenían el manto profético, pero no tenían la unción, no estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo, yo a ustedes ni los conozco. Tengamos cuidado, amados hermanos y hermanas. Dios nos guarde, Dios nos libre de no caer en esto. ¿Sí? De no caer en esto. Que si está el don, gloria al Señor. Pero tenemos que estar en comunión, en relación más allá del don con el Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver más de eso. Ahorita vamos a ver más de eso. ¿Sí? Entonces, por eso, inclusive podemos ver muchos, llámese brujos, brujas, adivinadores, adivinadoras, gente, valga la redundancia, que adivina. ¿Por qué? Porque esas personas tenían el don, o tienen, mejor dicho, tienen el don, pero no hay una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? El enemigo tergiversa eso y por eso continúan operando en el don. ¿Sí? Continúan operando en el don. Aún pudiéramos ver esto, gente operando en el don en la iglesia cristiana, aún, tanto fuera de la iglesia, de la congregación, como dentro de la congregación, ¿sí? Por eso dice aquí esto. Y mi hermano Andrés levantó la mano. Adelante, hermano Andrés. Creo que se le quedó entonces la mano levantada. No sé si de pronto ande ahí, hermano Andrés. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estas personas que vemos aquí, sí, con sus dones, pero el Señor ni los conocía. ¿Sí? Hay una cosa muy importante también, antes de pasar al siguiente texto, el conocer, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero les anticipo un poco, el conocer no nada más es de conocer de que te vi, ¿sí? El conocer es en el contexto y en el estricto sentido de tener intimidad. ¿Sí? Ahorita me van a comprender mejor por qué. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero váyanse quedando con eso también, por favor, para poder continuar. Ahora, la unción, hablando de la unción. Uno, los pastores de ovejas se daban cuenta que había moscas e insectos que se introducían en la pielecita de las ovejas, ¿sí? Se introducían esos bichitos, esos insectos, como le quieran llamar. ¿Y qué hacía el pastor? Tomaba aceite, por eso les puse aquí una imagen del aceitito, y ungía su cabeza, ungía su cabecita. ¿Para qué? Para que esos bichos, esas moscas, esos insectos se resbalaran y no hicieran daño, porque si pasaban mucho tiempo ahí,
se les podían introducir incluso atrás de las orejitas, les hacían daño, esto les hacía daño a las ovejas. ¿Y qué pasaba? Pues después se morían. Entonces, era una práctica muy común que ese pastor, vuelvo y repito, ungía sus ovejitas para que no llegaran esas moscas a pararse ahí en su cabeza y no murieran, ¿verdad? Para que estuvieran bien, estuvieran sanitas, estuvieran bien, ¿sí? Tener unción también es vivir separado de Dios, también separado para Dios, corrijo, separado para Dios, no de Dios para Dios. Ahí leí mal, disculpen, ¿sí? Hay cosas que usted hacía y ya no las puede hacer, ¿sí? También. Inclusive, estas ovejitas, pues el buen pastor las iba guiando. Y literalmente las ovejas tenían la habilidad de reconocer la voz de su pastor. Les hablaba y aunque les hablara otra persona, las ovejas reconocen la voz de su pastor en sentido literal. Y nosotros que también somos ovejas del Señor, que somos ovejas de su prado, dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Sí, somos ovejas de su prado. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, así como estas ovejitas, así estos animalitos te guían al escuchar la voz de su pastor, nosotros también al escuchar la voz de nuestro buen pastor, conocemos su voz y le seguimos al Señor. ¿Sí? Y el Señor nos conoce claramente. ¿Sí? Entonces, empezando por ahí con este asunto de la unción. ¿Sí? Y es vivir, como les dije, separado para Dios. ¿Sí? Y también va ahí el pastor usaba una vara y un cayado. La vara básicamente la usaba para alejar a los animales salvajes de sus ovejitas. Y así de esa misma manera nos defiende nuestro buen pastor, ¿sí? Con su vara y su cayado. Dijo el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y el cayado qué era? ¿Qué es el cayado? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien por aquí sabe de pronto? Pero el cayado era como el bastón que usaba el pastor. Sí, mi hermana. Así es, como si fuese, hablando así en palabras bien, bien llanas, como si fuera un palo, un bastoncito con una curvita, ¿sí? Justamente, como dice mi hermana, y con ese, ¿qué hacía? Pues era como para acarrearlas de que no se les salieran del carril, ¿verdad? Mantenerlas juntitas, y una se le quería ir, y con el cayado, ¡pum!, las hacía para acá. Háganse para acá, por acá vamos. Era básicamente para guiarlas de guianza, ¿sí? Entonces, si nosotros somos ovejas del prado del Señor, oímos su voz y su vara y su cayado nos infunden aliento, obviamente cuando el Señor nos quiere dar esa guía, nosotros estamos ahí atentos para esa guía. Si no, si nos salimos del redil, entonces pues no somos ovejas, ¿verdad? Porque ese cayado también nos guía, como lo hacía el pastor con sus animalitos, con sus ovejas, ¿sí? Entonces es bien importante que somos ovejas del Señor, sí, pero una oveja oye la voz de su buen pastor y le sigue, una ovejita le sigue a su buen pastor. Eso también implica ser ovejita. Amén. Y el Señor, nuestro buen pastor, ¿qué? Nos unge también.
Dice aquí en Salmos 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. ¿Sí? El salmista, como sabía lo que hace el buen pastor con sus ovejas, él comparó eso también, unges mi cabeza, porque nuestro buen pastor nos unge también, nos unge. ¿Sí? Ahí vamos comprendiendo más de a poco qué es la unción. Y ahorita vamos a ver también para qué es y cómo podemos también obtenerla, que aquí ya les estoy dando algunas cosas de cómo obtenerla, algunos principios bíblicos, espirituales de cómo obtenerla. ¿Sí? Si somos ovejas de su prado, como les dije, pues oímos su voz, estamos atentos, ¿sí? Y todo lo que les dije ahorita. Ahora bien, ¿para qué es la unción? ¿Para qué? Algunos puntos, ¿sí? No les estoy dando el 100, pero sí algunos puntos importantes. Uno, para llevar el evangelio, ¿sí? La gran comisión que es para todos, no solo para el profeta, ¿verdad? Es para todos, no solo para el evangelista, quiero decir, sino para todos. La gran comisión, llevar las buenas nuevas, ¿sí? Otro punto es avendar a los quebrantados de corazón, o dicho de otra manera, avendar el corazón de los quebrantados también, de parte del Señor, ¿sí? Con la unción hacemos eso también. Otro punto importante, liberar de parte de Dios a los cautivos, ¿sí? A los cautivos liberamos de parte del Señor. Otro punto es a consolar, ¿sí? Que dentro de esto también puede ser exhortar, edificar, consolar. Aquí está exhortar en el amor de Cristo. Y algo de la exhortación estuvimos hablando, si mal no recuerdo, en la clase 1. En la 1, en la 2, en la 1, en la 1. ¿Sí? Entonces, hay que tener unción para poder trabajar en la obra, para poder trabajar en el reino del Señor. Sí, es importante tener esa unción de parte de Dios. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esto? Que hay muchas enseñanzas a través de toda la escritura, pero les comparto una cita bíblica, una porción de la escritura. Vamos a leer en el nombre de Jesús Isaías 61, verso 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Ojo, vuelvo a repetir, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces, aquí dice, ¿por qué? Voy a repetir esta parte, ¿por qué me ungió Jehová? Me ha enviado a predicar buenas nuevas y ya todo lo demás, ¿verdad? De ahí se explica todo. Pero se fijan, primero va la unción y luego ahora sí, ya vas. Ya vas a dar esas buenas nuevas, ya vas a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice aquí que el Espíritu de Jehová está sobre él porque le ungió.
y luego ya viene el trabajo en la obra. ¿Se fijan? Ojo, si una persona tiene el manto, dice, pero es que yo ya tengo el manto, yo ya tengo el don, el manto profético, el manto, lo que sea, pero se adelanta a ir sin esa unción, no es tiempo, no es tiempo. Se los digo en el amor de Cristo, no es tiempo de ir, ¿sí? A dar esas buenas nuevas, a ayudar a los cautivos, a todo esto. Permítanme, voy a dar ingreso a la hermana Edna, ¿sí? Hasta entonces tener la unción, ahora sí, ya vamos a esto, a consolar, a exhortar, a vender el corazón de los quebrantados, todo esto, que es básicamente lo que dice en Isaías, ¿sí? Porque es hasta peligroso ir sin la unción, ¿sí? Es hasta peligroso ir sin la unción. Entonces hay que tener la unción y ahora sí ya vamos. Incluso para profetizar, ¿sí? Incluso para profetizar. Algunos principios para tener la unción. Algunos principios, hay muchos, mis hermanos y hermanas, pero son algunos bien importantes, ¿verdad? Para tener la unción. Hay que morir al yo, ¿sí? Leemos en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria al Señor por sus palabras. Entonces, hay que renunciar al yo, morir al yo, ¿sí? Y que podamos decir, como el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no son mis deseos, ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero, sino como vive Cristo en mí, entonces hacemos su voluntad. Y si eso implica morir al yo, morir a mis deseos, morir a mis pasiones, morir a mis sueños, lo que sea, se hace, se hace, ¿sí? Por eso dice aquí, repitiendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso le digo, si no está la unción, ¿verdad? Si no está el Espíritu sobre usted de la unción, entonces, ¿no? Hasta que viene, ¿verdad? Aquí también puede recibir la unción después que el Señor lo aparte o la aparte. ¿Cómo apartarnos? Vamos a leer esta cita y vamos comprendiendo mejor. Éxodo capítulo 24, verso 15 al 18. Permítanme, estoy dando entrada aquí. Bienvenidas a quienes se van integrando. Dios bendiga. Dice, dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró a la nube, subió el monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. ¿Qué vemos aquí? El Señor lo apartó, vete para el monte. ¿Sí? Y ahí se quedó solito
los 40 días y 40 noches, lo apartó. A usted, mi hermano, hermana, el Señor lo puede apartar, metafóricamente hablando también, ¿sí? A través de procesarlo con alguna dificultad, con alguna adversidad inclusive también, ¿sí? Y le puede estar apartando el Señor. También otra forma que el Señor nos aparta es justamente para tener tiempo con Él, tiempo en su presencia, tiempo en oración, también tiempo en intimidad con el Señor. Es otra forma también en que el Señor nos aparta, ¿sí? También hay formas que el Señor permite apartarnos, ¿verdad? Apartarnos. Por eso dice aquí, puede recibir la unción después que el Señor lo aparte a usted, hermano, hermana. Y después de esto de aquí, que lo apartó ahí, se quedó con los 40 días y las 40 noches, que viene. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, descendió, bajó con las tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Gloria a Dios. Hermanos, esta cita es poderosa. Bueno, toda la escritura, ¿verdad? Pero ahorita en esta enseñanza, ¿qué dice aquí? Vuelvo a repetir, él bajó del monte, él descendió y su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Después que había hablado con el Señor, ¿por qué resplandecía su rostro? ¿Alguien aquí puede decirme el por qué? Por la presencia del Señor Jehová mientras él estaba ahí apartado. Amén, hermano. Pienso. Amén, mi hermana. Así es, por la presencia de Dios, ¿sí? Porque básicamente bajó con esa unción, por eso brillaba, por eso resplandecía, estaba lleno de la unción del poder de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, perdone que haga hincapié, quiero que quede clara esta enseñanza, porque el Señor le dijo, lo apartó, le dio una instrucción, le dio una indicación, Moisés obedeció. Ahí había obediencia de parte de Dios, ¿sí? Había humildad acompañado de la obediencia, ¿verdad? Imagínense, yo me pongo a pensar que Dios me diga, ay, Señor, pero ¿por qué 40 días y 40 noches me vas a dejar ahí en el monte? ¿Verdad? A veces el Señor requiere algo de nosotros, nos pide algo de nosotros. Nos quiere apartados, apartados en su presencia, en la oración. Y también otra cosa de ser apartados para Dios. Viene también recordar aquí para llegar a este rema, recordar que la palabra del Señor también dice, sed santos porque yo soy santo. Y la palabra santo viene de ser apartado, apartado para Dios. Estoy apartada para el Señor. ¿Sí? Ejemplo, al pueblo, a su pueblo de Israel, lo sacó de Egipto para que fueran apartados para él. ¿Se fijan? Y a nosotros, su iglesia, usted mira, bueno, pero nosotros no somos el pueblo, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Nos apartó del mundo, ¿sí? Nos sacó del mundo para estar apartados para Él. También ahí viene esa parte, valga la redundancia, de apartar, de ser apartados para el Señor. Ser santos, repito, es de estar apartados para el Rey de Reyes. ¿Sí? Entonces, a través de apartarlo, el Señor a Moisés, a través de que Moisés también obedeció, pasó el tiempo en su presencia, tiempo en la presencia del Señor, como dijo ahorita nuestra hermana Cristina. ¿Qué pasó? Que Moisés cuando bajó, lo diré en mis palabras, ¿verdad? Esto no dice la Biblia, en mis palabras, era el ungido de ungidos. Así, así.
por la presencia del Señor, ¿sí? Usted y yo debemos de pasar tiempo en la presencia del Señor, apartados para el Señor, ¿sí? Si queremos tener esa unción, y morir al yo, como vimos aquí. Pero clave esto de aquí de Moisés. Vamos a ver otro punto. También, usted también puede recibir la unción después de pasar un desierto. No un desierto literal, sino también un desierto metafórico, metafóricamente hablando. ¿Sí? Ahí también, si usted pasa ese desierto y no solamente lo pasa por pasar, sino lo pasa en la presencia de Dios, ahí puede venir la unción también. Ahí puede venir. ¿Qué desierto? Bueno, llámese un desierto porque estuvo enfermo en el hospital mucho tiempo, no sé, cualquier desierto que atravesamos en nuestra vida, cualquier desierto. Vamos a leer Mateo 4, 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Al desierto, repito, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y para poder continuar esta enseñanza, aquí estamos en Mateo 4, nos vamos a brincar a Mateo. Estamos en Mateo 4, 1 al 4, nos vamos a brincar al versículo 17. Ahí mismo, pero al 17 se brinca usted. Sí, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Sí? Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se fija? Vino ese desierto, estaba en el desierto, pasó 40 días, 40 noches, incluso fue tentado, mas no cayó en la tentación, gloria a Dios. Y después de eso, ¿qué vino? Tu ministerio. ¿Sí? Pero acá hubo tiempo en la presencia del Padre, ¿verdad? En ayuno y en oración. Presencia del Señor, ayuno y oración. Sale del desierto y después, básicamente, empieza ahí el ministerio. ¿Sí? Porque ya estaba lleno de la presencia o ungido. ¿Sí? Por eso dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí inició. Después de ese desierto, después de pasar tiempo en la presencia del Padre. Por eso le decía a usted, no empecemos sin antes tener esa presencia, tener esa unción, estar llenos del poder de Dios, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Y ahí, pues ya vino la unción. Amén. Entonces es bien importante la unción para cualquier ministerio, para cualquier don, que es diferente los dones y los ministerios, pero ahorita en particular que estamos hablando del don profético, es bien importante, amados y amadas. Sí, que alguien, tengo el manto, tenga la unción, tenga el manto y tenga la unción. ¿Puede profetizar con el manto sin la unción? Sí, sí puede profetizar con el manto y sin la unción, como lo vimos acá, al principio, y como lo vimos aquí, ¿sí? Entonces ahí están varios principios, les di varios principios para tener la unción en el nombre de Jesús. Ahora bien, va muy de la mano el primer subtema con este segundo subtema.
La clave para lo profético, una de las claves, ¿verdad? Para lo profético o principios, como le quiera llamar, para lo profético. Vemos aquí, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Se fijan? Ni quién los había mandado, ahora sí, como decimos por acá, en mi pueblo, ¿sí? Pero ellos profetizaban. Por eso le dije ahorita, si el Señor no le ha enviado, entonces no vaya a profetizar. Si el Señor no le ha ungido, entonces no vaya a profetizar. ¿Sí? Que yo confío en el Señor, que estoy hablando aquí con ungidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y de todas formas, ahorita al final de la clase, vamos a orar también por eso. Ahorita oramos al inicio para que Dios nos guíe en el transcurso de la clase, pero al final, quédeseme, no se me vaya, por favor. Vamos a estar orando también por eso. ¿Sí? Ok. Y a impartir. Dice aquí también, nuevamente volvamos a repasar esta cita que yo sé que se las di en un principio. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Volvemos a lo mismo. Puede profetizar, puede tener el manto, puede tener el don, pero que el Señor no nos diga, a ti ni te conozco. Por eso es importante y van entrelazados los dos temas, tener la unción, tener la presencia de Dios, tener la guía del Espíritu Santo para poder operar o ejercer en el don, como usted le quiere decir. El don ahí está y los dones son irrevocables. ¿Sí? Los dones son irrevocables, el don Dios no se lo va a quitar, es algo que Él le dio, ¿verdad? Una de las claves también es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Cada palabra que profeticemos, que hablemos, debe venir. Aquí me faltó una I, disculpen, aquí me equivoqué. Pero debe venir del lugar íntimo, de lo secreto. ¿De dónde bajó Moisés? Ahorita vimos, ¿de dónde bajó Moisés? Sí, del monte, pero básicamente era un lugar íntimo, secreto con el Señor. Pasó tiempo ahí con el Señor, pasó intimidad ahí con el Señor. Amén. Inclusive nuestro Señor Jesús en el desierto estuvo orando y ayunando y pasando tiempo en la presencia del Padre. Entonces es una de las claves para, ¿a dónde me quedé aquí? Para lo profético. Uno de los principios, ¿sí? Cada palabra, cada cosa que profeticemos, que hablemos, debe venir de ese lugar íntimo, secreto. Dice Lucas 1:19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Sí? Vino Gabriel a dar esas buenas nuevas, a hablar de parte de Dios, pero ¿el dónde estaba? ¿De dónde venía? Mejor dicho, delante de Dios. Nosotros igual vamos a hablar de parte de Dios, tenemos que venir de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de estar ahí con el Señor. Amén. Y debemos estar en el sod, ¿sí?
Sod viene del hebreo lugar en la presencia, secreto e intimidad y conocer a Dios. Ese es el sod. Aquí les puse la palabra en hebreo. Ay, aquí en un ladito. ¿Sí? Entonces nosotros, para poder ejercer en el don, debemos estar en el sod de Dios. Debemos de venir de ese lugar, de la presencia, del secreto, de intimidad, de conocerle a Dios. ¿Sí? Ahorita les hablé de la palabra conocer por otro texto bíblico que les dije, déjenla para más adelantito, guárdenla ahí poquito en su mente, en su cabeza, para comprender mejor qué es esta palabra. ¿Se acuerdan que les mencioné? ¿Sí? Dice aquí, para comprender esa palabra y conocer, Mateo 1, 24 al 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Como que no la conocía. Se refería de intimar con ella, no en el término que nosotros sabemos que es la palabra conocer, ¿sí? Ahí es en el estricto sentido, en el contexto de intimar con ella. Por eso decía, pero no la conoció. Sí la conocía, porque estaba con ella, pasaba tiempo con ella, pero en el contexto de que no había intimado, de ahí viene. Y acá habíamos leído otra cita, me voy a regresar. Me voy a regresar. Ah, ok, ya, aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué nos conoce? Porque también hay tiempo en su presencia. ¿Sí? Tiempo de intimidad, tiempo en la presencia. Tiempo en ese sod. ¿Sí? De estar en ese sod. De ahí viene. ¿Sí? De estar en lo secreto, de estar en la intimidad con el Señor. Amén. Los dones no los quita Dios. Dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo vemos en Romanos 11:29. También leemos en la primera carta a los Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí? Ahora, por medio del sod, ¿qué dijimos que es el sod? Palabra que viene del hebreo. Presencia, intimidad, estar con el Señor, estar en lo secreto, estar en la intimidad. Por medio de ese sod, ¿sí? No puede usted profetizar si no es guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay que profetizar siendo guiado por el Espíritu Santo y venir de ese sod, de esa intimidad, de esa presencia con el Señor. Si el Espíritu Santo no le guía, entonces será un espíritu probablemente o seguramente de adivinación. Si usted se sale del sod, es muy peligroso. Usted debe estar en el sod de Dios. Es una de las claves para lo profético. Estad en ese sod. Nos salimos de ahí, es muy peligroso, es muy malo. ¿Sí? Aún siendo el don irrevocable, es peligroso. Porque si el Espíritu Santo no nos está guiando, entonces ¿quién está guiando? ¿Me doy a entender? Entonces,
Por eso vuelvo y repito, la clave para lo profético es estar en el sod de Dios. Cosas que hace la presencia de Dios en su vida. O dicho de otra manera, cosas que hace estar en el sod de Dios. ¿Sí? Es importante esto para lo profético. 1, hay más, pero quise traer 5 puntos principales. 1, borra las dudas sobre ti mismo, sobre usted misma. Es decir, tiene usted identidad. ¿Sabe quién es? En el Señor. Hay identidad ahí. Hay una identidad en Cristo. Al permanecer en ese sod. Nos salimos del sod y no sabemos ni quiénes somos, ni para qué estamos, ni para qué venimos, ni hay propósito, ni nada. Hay que estar en el sod. Número 2, borra el miedo. ¿Sí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo vemos en 1 Juan 4:18. ¿Sí? Borra el miedo de su vida. ¿Sí? Aunque a veces vengan momentos de angustia, de aflicción, de adversidad, dentro de eso, se borra el miedo. Conduce al descanso total. Es todo lo que usted necesita, usted y yo necesitamos, ¿verdad? Otorga tranquilidad y paz que va de la mano con el anterior. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque estamos en ese sod. Tenemos un descanso, tenemos tranquilidad, tenemos paz, aún en medio de la adversidad, ¿verdad? Aún. Punto número 5. Cambia su carácter al carácter de Cristo. Al estar en ese sod, el Señor va transformándonos a nosotros, va transformando nuestro carácter. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Viene a consecuencia de estar en ese sod. Aquí son 5 puntos principales de estar en el sod, hermanos y hermanas. ¿Sí? Es bien importante para lo profético, insisto, para lo profético, estar en ese sod. ¿Sí? Por eso voy a hacer hincapié que viene de estar en el lugar de su presencia, estar en el secreto, estar en intimidad con el Señor, de conocerle al Señor, de reconocer su voz, ¿sí? De que nos guíe, ¿sí? Por senderos de justicia. Y vámonos a ver ahora lo contrario. Aquí vimos lo que tenemos a consecuencia de estar en el sod. Ahora vamos a tener que provoca no estar en el sod. ¿Qué provoca no estar en el sod? Ahora lo contrario. Número 1, expone la duda de quién usted es. ¿Sí? Lo contrario a tener identidad en el Señor. Usted empieza a dudar quién es, para qué está aquí, su propósito, vienen muchas dudas. ¿Sí? Porque el adversario incluso viene, aprovecha ese momento que no estamos en el sod para implementar esas dudas en nosotros. ¿Sí? También, número 2, de no estar en el sod, le hace a usted temeroso, temerosa. ¿Sí? También hay temor en nuestras vidas. Número 3, necesita usted la aprobación del hombre también. En lugar de buscar esa aprobación de Dios, eso que el Señor nos manda, ¿sí? Necesitamos ahí, al no estar en ese sod, la aprobación del hombre, de las personas, a buscar la aprobación de las personas.
Y no quiero decir que no sea importante, ¿verdad? El buen testimonio, claro que es importante. Pero otra cosa diferente es buscar la aprobación del hombre antes que la de Dios. Y no la de Dios, ¿sí? Permítanme tantito, por favor, se me resecó la garganta, permítanme. Inclusive la palabra dice que Jesucristo crecía en gracia delante de los hombres. ¿Sí? Hallaba gracia delante de los hombres, dice otra versión. Entonces es importante también hallar gracia delante de los hombres. Pero otra cosa diferente es necesitar la aprobación del hombre. Punto número 4, expone su carácter. Al no estar en el sod, viene ira, chisme, contiendas, celos, etcétera. Básicamente las obras de la carne, ¿sí? Que están en Gálatas. Y cómo nosotros después vamos a escuchar la voz de nuestro buen pastor, cómo vamos a recibir una palabra profética para soltarla aquí, si no estamos en ese sod, ¿sí? Que inclusive los sentidos espirituales se van atrofiando por no estar en ese sod. Y vamos a hablar en la próxima clase de los sentidos espirituales, que va de la mano con esto que estamos viendo ahorita. Primero necesitábamos ver esto. ¿Sí? Por eso, repito, es importante estar en ese sod. Y punto número 5 de no estar en el sod, hay vergüenza también. Hay vergüenza también con el Señor. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando se salieron del sod de Dios, cuando pecaron? Y estoy parafraseando, ¿verdad? Cuando el Señor lo está buscando, Adán, Adán, ¿dónde andas? Y aquel se fue a esconder. Se fue a esconder. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Y así pasa con nosotros, amados, si no estamos en el sod de Dios, si no estamos, sí, como esa oveja de su prado, incluso, que viene vergüenza también. Vergüenza, miedo. Y el enemigo es lo que busca sacarnos de ese sod de Dios. Entonces es bien importante esto para lo profético. Sí, especialmente ahorita que estamos hablando de lo profético, es una de las claves estar en ese sod. ¿De dónde vamos a recibir la palabra profética? ¿De dónde vamos a recibir el mensaje de Dios? Sí, básicamente es como si fuéramos mensajeros de Dios. ¿De dónde? Lo profético es eso, el que va y lleva el mensaje, ¿verdad? ¿De dónde? Del sod, de presencia, de intimidad. Porque insisto, si no, y entonces venimos a dar una palabra, entonces ¿de dónde vino? ¿Vino del sod, vino de la intimidad, vino de la presencia o vino otro, un espíritu contrario? Es clave para lo profético estar en el sod del Señor. Ahora bien, ya por último, el profeta es adorador. Así es, hermano. Así es, mi hermana. Fíjese que ese es un punto muy importante que usted menciona y lo vamos a ver como en la clase 4 más o menos. Sí, por lo general el profeta, bueno, el profeta tiene que estar adorando al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar adorándole, estar en su presencia, estar. Y también de la mano con eso, hay profetas también adoradores en el estricto sentido que también son profetas que fluyen a través de la alabanza. También, de la alabanza y de la adoración. Ahí es su atmósfera, su ambiente para empezar a fluir, empezar a fluir. Y también hay profetas que son pastores, profetas evangelistas. Sí, ahí también puede haber un
una mezcla de eso. Es importante. Pero sí recalcar muy bien el comentario de nuestra hermanita Leslie, que básicamente el profeta es un adorador. En la intimidad, ¿verdad? Porque unos pueden ser adoradores en lo público, además de la intimidad, pero en la intimidad, en eso estamos también adorando al Señor. ¿Sí? Ahora ya por último, ¿anhela más los dones o la presencia? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En el don que el Señor le dio o de estar en ese sod, verdad? Volvamos al Edén, al lugar de su presencia, al sod. Es el llamado del día de hoy. Estar en ese sod del Señor, que es clave, insisto, para lo profético. Amén. Entonces, mis hermanos, esta clase se las hice más corta, porque las clases pasadas básicamente duramos arribita de las 2 horas, estuvieron muy largas, ¿verdad? Yo les comenté que iban a durar cada clase en promedio 1 hora y media, más o menos, por ahí. Entonces, esta se las hice un poquito más corta para irnos un poco más temprano y reponer un poco de tiempo. Pero, ¿qué les parece si antes de irnos y despedirnos con esta enseñanza, levántenme por favor, antes de orar, porque nos vamos a despedir con una oración, levántenme por favor la mano. ¿Quiénes aprendieron el día de hoy? El hermano Andrés, la hermana Edna, el hermano Felipe, la familia Ruiz. Gloria al Señor, gracias Señor. ¿Quién más? ¿Quién más? Todos, ¿verdad? Anda por ahí la hermanita Cristina, la hermana Kenia. ¿Sí? Y hablando de adoración, estoy aquí, permítanme, para despedirnos orando, estoy poniendo una alabanza en bajito, pero no la puedo transmitir si no me bajan el video de la red. Bueno, pues para despedirnos, la hermanita Telma también dice que sí, gloria al Señor. Gloria al Señor, que todos y todas aprendieron mucho, gloria a Dios. Y pues vamos a orar para despedirnos. Sí, vamos, les pido de la manera más atenta, cerremos nuestros ojos, por favor, todos ahí en casita, en donde están, o en el trabajo, donde están, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que se unan en oración conmigo. Sí, no abran sus micrófonos, pero ahí donde están, únanse en oración conmigo y vamos a pedir al Señor esa unción y que nos permita seguir estando en ese sod. Y si alguien de aquí no está en ese sod o se salió de ese sod, volvamos a ese sod, volvamos al lugar de su presencia. Amén. Para que Dios nos use con poder y gloria a través de lo profético y de lo que Él quiera, para su gloria y su honra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te doy gracias nuevamente, bendito Padre, porque nos permitiste estar en esta clase, Señor, con esta enseñanza guiada por ti, Señor. Te ruego, Padre amado, que nos des esa unción fresca, Señor, el día de hoy, Padre. Si algunos de aquí ya estamos ungidos, Padre, te pido que nos des más medida, más porción de esa unción, Señor. Óleo fresco también de alegría, Señor, para nosotros, para mis hermanos, Señor. Y si tú me permites, Padre amado, imparto, Señor, de esa unción que tú me has dado, Señor, en esta hora. Imparto a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Unge, Padre, la cabeza de mi hermano Andrés Rojo. Unge, Padre, la cabeza de mi hermano Luis Alberto Ruiz. Unge, Padre, la cabeza de mi hermana Charito de Ruiz. La cabeza de mi hermano Felipe, de mi hermana Cristina. Úngela. Unge, Señor, a mi hermana Leslie. Unge a mi hermana Kenia. Unge a mi hermana Telma, unge a mi hermana Edna Robles, Señor. Más unción, más óleo fresco, Señor, para ellos, para su vida, Padre amado, para tu gloria, para tu honra, para que ellos sigan trabajando en tu reino, Señor.
como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, y en los asuntos tuyos, Señor, en las cosas de tu reino, de tu obra, a nosotros nos es necesario estar, bendito Padre. Pero para eso, Señor, para ir a la obra, para ir a predicar las buenas nuevas, para ir a profetizar en tu nombre, Señor, necesitamos, Padre bendito, esa unción de parte tuya, Espíritu Santo. Úngenos, Señor, que nuestra copa esté rebosando en esta hora, Señor. A partir de hoy y para siempre, bendito Padre, para tu gloria, para tu honra, para tu servicio, Señor. También, bendito Padre, te ruego que nos permitas permanecer en ese sod, Padre amado, que sigamos siendo ovejas de tu prado, Señor, las cuales oímos tu voz, Señor, escuchamos tu voz atentamente, Señor, y te seguimos, como dijo el salmista. Y te seguimos, Señor, no solamente escuchar la voz e ignorarla, Señor, sino seguirte, Padre. Que tu vara y tu callado nos infundan aliento todos los días de nuestra vida, Señor. Que tu callado también nos dé esa guianza que nosotros necesitamos, Padre amado, que no seamos hijos que se salgan del redil, Señor, sino hijos que escuchen, que obedezcan la voz de ese buen pastor, Señor, para poder seguir en tu obra, Señor. Pero antes, Padre, de desear esa unción, Señor. Nosotros deseamos estar en tu presencia, Señor. Deseamos amarte más, Señor. Deseamos agradarte más, Señor. Porque todas las cosas son por ti, de ti y para ti. Gracias, Espíritu Santo. Vence, invitado una vez más en nuestras vidas. Mora en nosotros, Señor. Ven a nuestras vidas con poder y gloria, Señor, y que a través de ese poder y gloria nosotros seamos usados para ser de bendición a la iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor, y a quienes tú quieras traer al cuerpo de Cristo, bendito Padre. Porque todo esto, todos los dones, Señor, el manto profético, la unción, es solamente por ti y para ti, Señor. Reconocemos que nada viene de nosotros, Señor, nada, Padre. Todo viene de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor puesto en nuestras vidas. Llénanos, llénanos el día de hoy, Señor, llénanos, Padre amado, redargúyenos incluso nuestro espíritu. Si hay algo que a ti no te gusta, si hay algo que a ti te desagrada, Padre, quítanoslo, revélalo y quítanoslo, Señor. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Señor. Gracias, bendito Padre, por este tiempo, Señor. Y te ruego, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, en la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, y todo aquel que nos va a escuchar en la clase grabada. Te damos gracias, te damos toda la honra, todo el honor, Señor, porque santo, santo, santo eres, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí Amén. hoy. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Dios me los Bendiciones. bendiga mucho. Dios le bendiga. Un abrazo a la Igualmente. distancia. Muchas bendiciones. Bye. Dios Feliz los bendiga. noche, Dios les bendiga. Shalom. Shalom. Dios la bendiga, hermana. Amén, hermanita linda. Un abrazo Gracias, a hermanita, todas igualmente. mis hermanas. Amén.